Hola, soy Natalia Cabrera y les doy la bienvenida aquí a América, el espacio de France 24 para revisar en profundidad las noticias y las historias de nuestro continente. Y esto es lo que veremos hoy. Empezamos en el norte de América, en Estados Unidos, porque la opinión de la Corte Suprema de Justicia sobre la interrupción legal del embarazo generó manifestaciones desde la costa este a la oeste. El derecho al aborto podría ser interrumpido cuando el máximo tribunal del país emita el fallo en julio. Y bajamos hasta Sudamérica, a Argentina, donde un grupo de mujeres enfermeras que prestaron sus servicios durante la Guerra de las Malvinas piden ser reconocidas como excombatientes. Nuestro corresponsal habló con una de ellas. Y hablamos de la guerra en Ucrania, que aunque no está en nuestro continente, lo impacta. Revisamos cómo la industria agrícola en Brasil está marcando la campaña para las elecciones presidenciales de octubre debido a la escasez de fertilizantes, cuyos principales componentes provienen de Rusia. Y vamos de inmediato a Estados Unidos para nuestra historia principal. Un texto de la Corte Suprema de Justicia, fechado en febrero y filtrado esta semana al portal digital Político en un hecho sin precedentes, dejó ver la intención de los magistrados de revocar el fallo del caso conocido como Roe versus Wade, de 1973, el cual le otorgó a nivel federal el derecho a las mujeres a interrumpir voluntariamente el embarazo. El borrador de 98 páginas de la eventual decisión, que no tiene efecto inmediato, dice que la sentencia estaba equivocada, pues la Constitución no hace referencia al aborto. Y cobra relevancia ahora porque la Corte Suprema de Justicia está revisando una ley de Mississippi que prohíbe interrumpir el embarazo desde la semana 15 de gestación. Se espera que los magistrados anuncien una decisión en julio. El presidente Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris manifestaron su oposición a la eventual reversión del derecho, en un hecho que ya marca la campaña de cara a las elecciones de medio término que se celebrarán en noviembre y en las que se renovará un tercio de la Cámara de Representantes y la totalidad del Senado. Mientras los y las estadounidenses se volcan a las calles tanto en favor como en contra de la anulación de este derecho, y el Senado, que es de mayoría demócrata, ya anunció un proyecto para protegerlo. Esos líderes republicanos que están tratando de usar la ley como un arma contra las mujeres, bueno, les respondemos. ¿Cómo se atreven? ¿Cómo se atreven a decirle a una mujer lo que puede y no puede hacer con su propio cuerpo? ¿Cómo se atreven? ¿Cómo se atreven a tratar de detenerlas de tomar decisiones sobre su propio futuro? ¿Cómo se atreven a tratar de negarle a las mujeres sus propios derechos y libertades? Y es que el texto con la decisión está firmado por 4 magistrados hombres y afecta al 58% de las mujeres de Estados Unidos que están en edad de concebir. Miren, se trata de los conservadores Samuel Alito, Clarence Thomas, Brett Kavanaugh, Neil Gorsuch y Amy Coney Barrett. Los 3 últimos fueron nombrados por el expresidente republicano Donald Trump. Recordemos ahora el caso Roe versus Wade. En 1969, a los 21 años, una mujer llamada Norma McCorvey quedó embarazada por tercera vez. Protegió su identidad con el seudónimo Jane y solicitó autorización para interrumpir su tercer embarazo en el estado de Texas. El fiscal del condado de Dallas, Henry Wade, rechazó la petición argumentando que solo se podía interrumpir un embarazo si la vida de la madre estaba en peligro. La defensa de McCorvey presentó una demanda federal argumentando que las leyes estatales de Texas que prohibían el aborto eran inconstitucionales. Mientras se producía el fallo, Norma tuvo una hija y la dio en adopción. Casi la mitad de los 50 estados de Estados Unidos prohibirían inmediatamente la interrupción voluntaria del embarazo si es revocado el fallo, ya que tienen leyes estatales aprobadas que fueron bloqueadas por el fallo federal. Estos son los estados que ven en rojo en sus pantallas, que son tradicionalmente conservadores. Entre ellos están Idaho, Utah, Arizona, las Dakotas, Iowa, Missouri, Oklahoma, Texas, Arizona, Luisiana, Wisconsin, Michigan, Ohio, Kentucky, Tennessee, Mississippi, Alabama, Virginia Occidental, Georgia y Carolina del Sur. Los estados en amarillo probablemente lo harían, es decir, podrían tomar algunas medidas restrictivas, pero variaría el número de semanas.
Por ejemplo, en el caso de Florida, donde el gobernador Ron DeSantis promulgó recientemente una ley que lo prohíbe desde la semana 15. Otros estados en esta categoría son Montana, Wyoming, Nebraska e Indiana. Este es uno de los temas más polémicos en Estados Unidos junto al porte de armas. Sin embargo, según una encuesta publicada por el mismo portal político que filtró el documento, el 50% de los estadounidenses consultados cree que el fallo no debería revertirse, el 28% cree que sí y el 22% no tiene una opinión al respecto. Según el censo de 2020, la población femenina en Estados Unidos representa el 50,52% del total, ligeramente superior a la masculina. Vamos ahora al sur del continente, a Argentina, porque hace 40 años, en la segunda semana de mayo de 1982, Mónica Rodríguez viajó a Comodoro Rivadavia, una ciudad de la Patagonia sobre el Océano Atlántico. Fue a prestar sus servicios de enfermera de la Fuerza Aérea en el marco de la Guerra de las Malvinas, que había comenzado un mes antes, cuando fuerzas argentinas desembarcaron en las islas y Reino Unido respondió lanzando una contraofensiva. Estuvo allí hasta la rendición de Argentina el 14 de junio de 1982, atendiendo a todos los heridos en combate. Muchos años después de la guerra, un grupo de 14 enfermeras que prestaron servicio durante el conflicto comenzaron a pedir ser reconocidas como excombatientes. La comodoro Mónica Rodríguez es una de ellas y habló con nuestro corresponsal en Buenos Aires, Natalio Cosoy. Hola. Mónica Rodríguez es enfermera de la Fuerza Aérea Argentina. Esta es la medalla otorgada por el Congreso a todos los veteranos de Malvinas. En mayo de 1982 fue desplegada a un puerto de la Patagonia junto con otras enfermeras. Durante la guerra atendió a los heridos que llegaban de las islas. Y en la parte que estaba yo venían heridos como más graves, ¿no? Venían heridos con esquirlas, quemaduras, amputaciones. Por su tarea, Mónica Rodríguez, junto con otras 13 enfermeras que atendieron a los heridos, pide ser reconocida no solo como veterana, sino también como excombatiente. El excombatiente es como que participó más de esa guerra, tiene un reconocimiento no solamente social, sino económico, y eso creo que marca la diferencia, ¿no? En el acto conmemorativo de los 40 años del inicio del conflicto, el presidente Alberto Fernández se refirió explícitamente a los hombres y mujeres que participaron de la guerra. Cuando hace pocos días decíamos con fuerza y decisión, nunca más, también lo extendemos a nuestros héroes y heroínas de Malvinas para que nunca más vuelvan a caer en el olvido y el silencio de parte de ningún gobierno. Sin embargo, ante la consulta de este medio sobre el reclamo de Rodríguez y sus compañeras, la única respuesta que dio el gobierno fue el envío de esta resolución de 2012, que daba otro tipo de reconocimiento a otras mujeres, algo independiente del caso de Rodríguez. Y mientras tanto, ¿por qué cree Mónica Rodríguez que no se le ha otorgado el reconocimiento de excombatiente? Yo creo que se unió todo. Se unió el que seamos mujeres, se unió el que seamos enfermeras, porque eso también sirve, y porque somos continentales. Y aunque hay excombatientes que creen que quienes no estuvieron en las islas no deben tener ese reconocimiento, Mónica Rodríguez y sus compañeras están convencidas de que sí. Ya 2 de ellas obtuvieron sentencias favorables en la justicia. Mónica Rodríguez va a buscar la suya cuando se retire de la Fuerza Aérea. Y seguimos en América del Sur, en Brasil, un país que depende en gran medida de la industria agrícola. La invasión rusa a Ucrania ha tenido allí varias consecuencias inesperadas, como el temor a la escasez de los principales componentes de los fertilizantes, que provienen de Rusia en su mayoría. Nuestros corresponsales en Brasil fueron al AgriShow, el epicentro del lobby agrícola, donde había un invitado de honor en plena precampaña de cara a las elecciones presidenciales de octubre. En el corazón del estado de Sao Paulo, más de 520.000 metros cuadrados se utilizan para desarrollar tecnología agrícola y sus productos. Y el invitado de honor es esperado con ansias para inaugurar una de las mayores ferias del mundo. En medio de la precampaña electoral, el presidente Jair Bolsonaro ha venido a consolidar el apoyo de su base con uno de los asuntos más polémicos de Brasil sobre la mesa: los depósitos de fertilizantes desde que empezó la invasión rusa a Ucrania. A pesar de los comentarios de algunas personas de que mi visita con Putin no era oportuna,
Hemos recibido la noticia de que casi 30 barcos llenos de fertilizantes están en camino desde Rusia. Casi el 25% del potasio y el fosfato presentes en los fertilizantes proceden de Rusia, lo que causa preocupación entre los productores como Ricardo Curione. Brasil depende en gran medida de la agricultura, así que no ha sancionado a los países en guerra precisamente para asegurar que se sigan recibiendo barcos con fertilizantes. Pero la situación sigue siendo preocupante para nosotros y para los campesinos que usan nuestro producto. Una de las soluciones, según Bolsonaro, es utilizar el suelo de las reservas indígenas que supuestamente son ricas en potasio. Nuestro presidente encontró una alternativa muy inteligente. Quiere que Brasil sea independiente en términos de materias primas. Por supuesto, no de la noche a la mañana, pero tenemos que hacer un buen comienzo. En el Parlamento, en Brasilia, la oposición está iracunda. El gobierno debe cerrar las fábricas de fertilizantes. Brasil ha decidido de manera consciente ser dependiente de las importaciones, pero la verdadera solución está en otro lugar. Debemos hacer las cosas diferente. Tenemos que cambiar la forma en la que hacemos las cosas en Brasil. Tenemos que usar fertilizantes menos contaminantes. A gente precisa apostar en fertilizantes menos poluentes. Y de acuerdo con un reciente informe académico, las tierras indígenas no son tan ricas en potasio como el gobierno asegura. En un profundamente polarizado Brasil, incluso el fertilizante es un motivo de conflicto. Y me despido con las imágenes de la primera gira internacional del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, que decidió visitar las naciones del Triángulo Norte de Centroamérica con el fin de coordinar con sus homólogos una respuesta conjunta para atender los problemas que originan la migración hacia el norte. Gracias por acompañarme en esta emisión de Aquí América. En la producción estuvo Giovanni Agudelo. Pueden ver esta emisión y las anteriores en nuestra página web france24.com y envíenme sus comentarios en redes sociales a la dirección que ven en sus pantallas. Para más información de nuestro continente, sigan viendo France 24.